Hola a todos, en este video voy a hacer un recorrido breve por la séptima edición del formato APA. Voy a ponerle atención a las consideraciones más básicas a la hora de emplear este formato. Quiero aclarar que este formato es el más reciente que existe. El manual es del 2020, del año 2020. Es posible que todavía muchos cursos y profesores en la universidad trabajen con la sexta edición del formato. También dependiendo de las disciplinas en las que nos desenvolvamos, se utilicen de formatos diferentes. Por ejemplo, tenemos el MLA, el Chicago, Vancouver. Entonces, para estar seguros de cuál formato hay que seguir, hay que consultarlo con el docente a cargo del curso. Nuevamente quiero recalcar que son consideraciones básicas para la séptima edición del formato APA. Este manual de estilo tiene más de 400 páginas, por lo que si tenemos una duda sobre un caso muy específico, lo más recomendable es dirigirnos a ese documento y identificar el detalle concreto que queremos averiguar. Entonces vamos a ver el formato general de todo documento. Trabajamos en papel tamaño carta. Se utilizan márgenes de 2,54 centímetros en todo el documento, o sea, arriba, abajo, izquierda, derecha. Usamos doble espacio en todo el documento. Tenemos en esta versión una mayor variedad de tipografías posibles. En la anterior versión únicamente era permitido Times New Roman tamaño 12. A partir de la séptima edición se puede utilizar Arial tamaño 11, Georgia tamaño 11, Calibri tamaño 11 o Lucida Sans Unicode tamaño 10. Todo el documento tiene que venir justificado a la izquierda únicamente. Todos los párrafos tienen que venir con sangría. Para esto lo más recomendable es utilizar la tecla Tab del teclado para cerciorarnos de que todas las sangrías son del mismo tamaño. El formato APA también trabaja con un sistema de 5 niveles de encabezados. Esto no quiere decir que necesariamente en todo documento yo tenga que utilizar esos 5 niveles. Esto va a depender del nivel de complejidad de mi texto, los niveles de generalidad que yo quiero usar, las subdivisiones de temas que yo quisiera establecer. Entonces, en nuestro primer apartado, nuestro nivel 1, por ejemplo, ¿dónde utilizaríamos un nivel 1? En el apartado de introducción, el primer apartado de lo que sería el desarrollo de un documento y en la conclusión. Entonces va centrado y en negrita. Cuando empezamos a subdividir un nivel 1, cada subdivisión tiene que venir en alineado a la izquierda y en negrita. Si quisiéramos subdividir el nivel 2, entonces va alineado a la izquierda en negrita y en cursiva. Si a su vez quisiéramos subdividir el nivel 3, va tabulado a la derecha en negrita. Y si aún necesitáramos un nivel de generalización más, va tabulado a la derecha en negrita y en este caso en cursiva. Vamos a ver el formato general de las citas textuales, las que consignaríamos dentro del manuscrito. Toda cita textual menor a 40 palabras debe venir entre comillas con el apellido del autor, el año y el número de página. Toda cita textual mayor a 40 palabras debe venir tabulada en formato de bloque, sin comillas, con el apellido del autor, el año y el número de página. Las citas parafraseadas únicamente deben venir con el apellido del autor y el año. Cuando una referencia tiene 3 o más autores, se pone el primer autor seguido de esta fórmula que viene del latín et al en cursiva, el año y si fuese el caso, el número de página para una cita textual. Para unir los apellidos de dos autores, en español vamos a utilizar la conjunción y no el símbolo ampersand, que es un símbolo que se utiliza en la lengua inglesa. Se debe consignar únicamente el primer apellido de cada persona autora, a menos de que en la fuente original ambos apellidos estén unidos por un guión. Por ejemplo, que yo me encontré un artículo y entonces dice Carlos Pérez Hernández y Pérez Hernández viene con un guión. Entonces en ese caso sí pongo esos dos apellidos juntos.
En todos los demás casos, únicamente hay que transcribir el primer apellido de las personas autoras. Vamos a ver un recorrido por los tipos de referencia más común según la clase de documento. Antes de eso, vamos a ver cómo tiene que estructurarse la lista de referencias. Entonces vamos a utilizar el encabezado referencias, va centrado y en negrita. No vamos a utilizar bibliografía. Este otro punto es importante. Toda cita en el manuscrito debe corresponderse con una referencia y viceversa. O sea que si yo cito, referencio. Esta es una diferencia importante con una bibliografía. En una bibliografía yo puedo incluir material adicional de consulta que pudiera ser de interés para los lectores de mi manuscrito. Pero en el formato APA es digamos una categoría cerrada. O sea, únicamente puedo poner una referencia de un documento que utilicé explícitamente en el manuscrito. Las referencias deben usar sangría francesa. ¿Qué significa? Que a partir de la segunda línea de cada referencia hay que tabularlas hacia la derecha. Esto lo podemos hacer en nuestro procesador de texto. Por ejemplo, si usamos Word, vamos a formato, párrafo, buscamos alineación, hay una opción llamada especial y buscamos ahí sangría francesa. Si no la encontráramos, pudiéramos usar manualmente insertar un marcador y hacer la tabulación. Las referencias deben estar en orden alfabético. Cuando una referencia tenga 20 o menos personas autoras, se deben consignar todos los apellidos e iniciales de estas personas. Entonces, una diferencia con respecto a la citación. Si voy a citar una obra con 20 autores, nada más pongo el primer apellido del primer autor y luego et al. Y el año y el número de página si fuese algo textual. Pero para la referencia, si son 20 o menos, hay que ponerlos a todos. Luego, para unir el último apellido de un autor, en español vamos a usar la conjunción y no el símbolo ampersand, que es del inglés. Se debe consignar únicamente el primer apellido de cada persona autora, a menos que en la fuente original los dos apellidos vengan unidos por un guión. Para cada persona autora se debe poner únicamente la inicial o iniciales de su nombre. Entonces, digamos que encontré un artículo y entonces es Carlos Eduardo Hernández. Entonces yo pongo Hernández, C.A. Bueno, vamos a ver casos concretos de tipos de documentos. Tenemos un artículo científico sin DOI. Bueno, ¿qué significa DOI? Es una sigla de inglés que es identificador de objeto digital. Básicamente esto es como un número de placa que se le asigna al artículo para que pueda ser identificable sin importar en qué lugar, en qué sitio de internet se encuentre. Es un asunto de mayor conveniencia porque cualquiera puede subir un artículo a una red social, una base de datos, y entonces a veces se podría perder la trazabilidad del documento y no sabemos de dónde provino. Pero los documentos más viejos no tienen esta tecnología. Entonces, vamos a poner el apellido del autor, la inicial o iniciales de su nombre, el año, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, luego el volumen de la revista también en cursiva, entre paréntesis el número, y el rango de páginas, digamos, unidos por un guión, digamos que va de la 15-22, y la dirección de internet de la cual obtuvimos el artículo. Si fue que estuvimos en la biblioteca y nos encontramos la revista impresa, entonces bueno, la referencia termina hasta el número de página. Además, si por alguna razón interesa indicar la fecha en la cual accedimos al documento, lo haríamos de la siguiente forma. Después de las páginas ponemos esta fórmula: recuperado el 11 de mayo de 2020 y la dirección de internet. Esto es por aquello de que tengamos la impresión de que el sitio web del cual obtuvimos el documento es inestable y no hay garantía de que ese documento que accedí hoy vaya a estar disponible mañana. Entonces indicamos con fecha específica cuándo fue que encontramos ese documento, por aquello de que una tercera persona intente buscar el documento y no lo localice. Bueno, que se dé
por enterada de que pudiera haber ocurrido algún cambio en esa página web donde antes estuvo albergado el documento. Ahora sí, un artículo científico con código DOI. También este código aparecería en los márgenes inferior o superior del artículo. Entonces ponemos apellido, coma, inicial, año, título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, y el número va entre paréntesis, coma, y el rango de páginas separado por un guión. Pudiera ser que la revista nada más tenga volumen y no número, entonces nada más ponemos ese dato en cursiva y no nos preocupamos por poner ningún número en paréntesis. Y el código DOI podría aparecer de dos maneras distintas. Los más modernos aparecen como una dirección de internet, entonces tenemos todo esa nomenclatura de HTTPS, y todo el código correspondiente. Los más viejos son solo un código numérico o alfanumérico, o sea, combinaciones de letras y números. Entonces, igual lo pondríamos acá. Tenemos el caso de un artículo de una revista no científica. ¿Qué queremos decir con una revista no científica? Que su público meta son las personas en general. Entonces podría ser una revista de cocina, una revista de variedades. Entonces ponemos apellido, coma, inicial, día, mes, año de la publicación, el título, el nombre de la revista en cursiva, volumen, número, rango de páginas y la dirección de internet de la cual obtuvimos el documento. Tenemos el caso de un artículo de periódico, va apellido, coma, inicial, día, mes, año de esa publicación, el título, nombre del periódico en cursiva, punto y seguido y la dirección de internet. Si fue que compramos el periódico en físico, entonces ponemos el nombre del periódico, cursiva, coma, la página o páginas a la cual corresponde el artículo, y hasta ahí terminaría nuestra referencia. Tenemos una publicación de un blog, también es algo muy, muy común de encontrar en estos días. Va apellido, coma, inicial, día, mes, año de esa publicación, el título de ese documento, nombre del blog en cursiva y la dirección de internet de la cual obtuvimos el documento. Tenemos el caso de los libros en general. Va apellido, coma, inicial, año, título en cursiva. Si se trata de una edición específica del libro que se indica, entonces ponemos acá entre paréntesis y sin cursiva, digamos que segunda edición, punto y seguido, casa editorial o la entidad que lo publicó. Bueno, ¿dónde localizamos todos estos datos? Existe una parte en todo libro que se llama la página legal. Lo más común es que esté al puro principio del documento. Usualmente es donde aparecen esas advertencias de que queda prohibida su reproducción parcial o total, etc. Entonces ahí va a aparecer el año, los datos del autor o autores y cuál fue la casa editorial que publicó el documento. En otros casos menos frecuentes, pudiera ser que la página legal esté al final, es casi la última página del libro. Entonces, por aquello de que no apareciera al principio, hay que buscarla al puro final, pero es lo menos común. Digamos que es un libro de una serie que va en volúmenes. Entonces va apellido, inicial, el año, título de el volumen en cursiva y entre paréntesis y sin cursiva el volumen, digamos que es el volumen 3 de esa colección. Punto y seguido la casa editorial o la entidad que hizo esa publicación. Tenemos el capítulo de un libro editado. Bueno, ¿qué significa esto? Digamos que estoy revisando el índice de ese libro y me doy cuenta que todos los capítulos tienen un autor diferente. Entonces eso quiere decir que es un libro editado. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con la referencia. Usualmente esa es la que la gente confunde más. Va apellido, coma, inicial, el año de ese libro, punto y seguido, el título de ese capítulo, punto y seguido, y ponemos esta fórmula. En inicial, apellido, digamos que el editor es Carlos Hernández, entonces ponemos C. Hernández,
Ponemos ed entre paréntesis, abreviación de editor, coma, título del libro en cursiva, y entre paréntesis y con esta abreviatura pp de páginas en plural, el rango de páginas que corresponde al capítulo en cuestión, punto y seguido la casa editorial que publicó ese libro. Digamos que estoy buscando en un navegador, una base de datos, y me encontré la memoria de una ponencia, que hubo tal vez un congreso, un simposio, etc. Entonces quiero citar una de esas ponencias. Entonces va apellido, coma, inicial, el año, título de la ponencia en cursiva. Luego ponemos esta fórmula sin cursiva y va así encerrada en paréntesis cuadrado, presentación de ponencia, punto y seguido, nombre del evento, coma, lugar donde se celebró. Digamos que fuera, no sé, el tercer Congreso Internacional de Pedagogía, coma, Universidad Nacional Heredia, Costa Rica. Puede ser que me interese utilizar una tesis o una disertación como referencia de un trabajo. Entonces vamos a poner apellido, coma, inicial, año, título de la tesis o disertación en cursiva, y ponemos la siguiente fórmula entre paréntesis cuadrados. Tesis de maestría no publicada o tesis de licenciatura no publicada. Si es de doctorado, entonces sería disertación doctoral no publicada, punto y seguido, la universidad para la cual se realizó esa tesis. Esto sería, si digamos, fui a la biblioteca y me encontré la tesis en físico. Si la encontré en internet, después del nombre de la universidad pondría la dirección web por la cual puede ser accedido el documento. Ahora tenemos el caso de páginas web o documentos web en general. Ponemos apellido inicial, día, mes, año. Con esto a veces hay que jugar un poco. A veces solo ponen mes y año y a veces solo ponen el año. Entonces tratamos de completarlo tanto como sea posible. También esos datos puede ser que estén en la parte superior o en la parte inferior de la página web. Ponemos el título del documento en cursiva, punto seguido el nombre del sitio web y luego la dirección de internet por la cual accedimos al documento. Puede ser que también nos encontremos documentos de páginas web que no tienen una fecha. Por más que revisamos arriba, abajo, por todos lados, no encontré una fecha. Entonces ponemos apellido, coma, inicial, punto. Entre paréntesis ponemos esto, SF, que significa sin fecha. Igual, a la hora de hacer la citación en el manuscrito, entonces ponemos el apellido y SF y el número de página si aplicar. Tenemos el título del documento en cursiva, nombre del sitio web y luego la dirección de internet. Si fuese el caso de que es un documento independiente, no encuentro que esté asociado a ninguna página web, nada más fue que alguien lo colgó directamente en internet, entonces nada más dejamos el título en cursiva y luego la dirección de internet y hasta ahí llega nuestra referencia. Y esta es la referencia al manual APA de la 7ª edición que corresponde a 2020, que también nos sirve para ilustrar otro aspecto importante. No todas las publicaciones corresponden a un autor de persona física. Hay, como en este caso, autores corporativos, que puede ser una asociación, como en este caso, un ministerio, etc. Entonces hay que revisar en la página legal del documento y ver a quién se le atribuye la autoría. Si no encontramos a una persona física, entonces tenemos que encontrar a alguna entidad que asuma la responsabilidad de esa publicación y la ponemos en el campo del autor. Y a la hora de hacer la citación en el texto, también lo citamos de acuerdo con la Asociación Internacional de etcétera, etcétera, el año y el número de página, si fuese el caso. Entonces espero que este breve recorrido por el formato APA de la 7ª edición les sea de utilidad a la hora de redactar sus informes y reportes en la universidad.